Bien, amados, a lo que vinimos, a la palabra del Señor, hemos estado exaltando el carácter del Señor. Hemos estado hablando en el canto de quién es nuestro Dios, de cómo Él es, ¿no es cierto?, que es poderoso, que es misericordioso. Dios es un Dios maravilloso y Él es fiel. Amén. Abra su Biblia entonces. Vamos a introducirnos en este tema que está relacionado con la fidelidad de Dios. Un atributo maravilloso y que en esa dimensión de su fidelidad nosotros podemos caminar y podemos andar en plena certeza, en plena seguridad. Así que abra su Biblia, Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor: conoce pues. ¿Qué dice? Conoce. Esa palabra subráyela, porque es importante para nosotros. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel. ¿Cómo es Dios? Fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¡Wow! Tremendo. Es importante, esta es una palabra muy, muy importante, una palabra que para nosotros debe ser relevante, porque Dios, cuando Dios se manifiesta, la obra redentora de Dios es lo que sin duda nos mantiene en pie día tras día. Esa es la obra redentora del Señor. Esa acción salvífica, porque si usted lee los contextos, Dios le está hablando a su pueblo y le está ratificando quién es Él, cómo Dios ha actuado sobre su pueblo. Entonces el Señor, ¿no es cierto?, al salvarnos, Él mantiene un compromiso con nosotros. Él no solamente nos salva, sino que además de eso, ¿no es cierto?, Dios se compromete con quien Él salva. No es una cuestión que nos deja solo. Ese es el sentido que tiene mucha gente que cree en Dios, sí, pero Dios está lejos. No, nunca Dios está lejos. Dios siempre está cerca. Por eso que su palabra con tanta certeza también nos declara que podemos clamar a Él y Él nos oirá. Que cada momento que podamos hacerlo, si estamos en aflicción, podemos clamar a Él y Él nos escucha. No importa en qué condición estemos, no importa si es creyente o no creyente. Si un ser humano en la tierra clama a Dios de todo su corazón, Dios le va a responder. Dios le va a responder porque Dios es un Dios real. Él existe y eso es maravilloso también, entenderlo, que Dios no es una ilusión. Dios es real. Entonces Él se compromete con quienes salva. Eso es lo que Dios está señalando dentro de este texto que acabamos de leer. Le está diciendo a su pueblo que Él es un Dios, que Él es Dios. Primero, que Él es Dios. Y no solamente que es Dios, sino que es fiel, como Dios es fiel. Lo que no tenían, ¿no es cierto?, las divinidades, y no tienen las divinidades paganas, que no tienen esa fidelidad. Primero porque no son Dios, no pueden responder con fidelidad a quienes creen en ellos. Pero nuestro Dios es un Dios verdadero. Él sí es real y Él es fiel. Y eso debe mantenernos a nosotros dentro de una realidad de vida, ¿no es cierto?, como la que tuvo Abraham. Sí, eso es de verdad. Y eso es lo que está diciendo el Señor a este pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ha cumplido, ¿no es cierto?, su palabra, ha hecho verdad su compromiso que Él tuvo con Abraham. De ahí vamos a estar leyendo Génesis 15, donde Dios se compromete con Abraham. Pero ese compromiso que hace Dios con Abraham luego tiene una respuesta también de parte de Abraham. Y eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que produce, ¿no es cierto?, la fidelidad de Dios produce cosas en aquellos que le conocen. Es importante la palabra conoce. Israel como nación le costó mucho llegar a conocer y a comprender. En algún momento Dios le dice a este pueblo: no me ha conocido. Y es trágico cuando vemos en la historia de Israel, después de Josué, que hubo una generación que no conoció a Dios.
Eso trajo consecuencias terribles sobre el pueblo. No conocer a Dios trae consecuencias terribles. No transmitir nuestra fe también a las generaciones que vienen con nosotros, a estos niños, es algo terrible. Ellos deben conocer a Dios. El conocimiento es importante. Todo aquel que ha hecho o ha entregado su vida al Señor no puede quedarse solamente en el mero acto de entrega, sino que de ahí para adelante debe comenzar a tener una relación de cercanía con el Señor para que su conocimiento, ¿no es cierto?, crezca de tal manera que su fe se vuelva una fe sólida en el caminar, en el andar. ¿Creemos que Dios es fiel? Entonces, eso debe producirnos tranquilidad en medio de nuestro caminar. Hemos dicho más de alguna vez que la fe no ocurre por casualidad, la fe ocurre por causa de la palabra, pero también la fe se desarrolla en el proceso de la vida. No hay una fe instantánea. Por eso que nadie puede decir que tiene más fe que otro. Porque cada uno está en un proceso de crecimiento en su fe. Lo importante es que cada uno como creyente crezcamos en la fe, nos desarrollemos en la fe. Mi fe puede que no esté en el mismo nivel de su fe, ni su fe a lo mejor en el nivel mío. Pero eso delante del Señor no es tan importante si pudiéramos decirlo en términos competitivos. Dios quiere que sí avancemos creyendo. Abraham es un fiel reflejo de lo que, de cómo se desarrolla la fe. La fe se desarrolla por medio del andar con Dios, por medio del caminar con Dios. Y caminamos con Dios cada día que avanzamos hacia el propósito de Dios. Entonces, cuando tenemos una experiencia con el Señor, comenzamos a tener también una experiencia de conocimiento de Él. El pastor ha enseñado más de alguna vez, y creo que se ha hecho un estudio profundo con respecto a las características o al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel, Dios es santo, Dios es luz, Dios es misericordia. Dios no tiene cosas, Dios es todo lo que Él dice que es. Y esa es una revelación maravillosa que Dios hace de sí mismo en la persona de Moisés, cuando Dios le dice: yo soy el que soy. Y al decirle yo soy el que soy, le está diciendo yo soy todo lo que yo hago. Entonces Dios comienza a manifestarse por medio de sus obras, y en sus obras vamos descubriendo quién es Dios. Cada vez que oramos y creyendo en el Señor y tenemos una respuesta de parte de Dios, decimos: Dios es un Dios que responde. Dios es un Dios entonces que escucha, que oye el clamor del afligido y responde de una manera concreta en la vida de ellos. Y así vamos descubriendo cómo es Dios en cada aspecto de nuestra vida, como lo hizo con su propio pueblo. Se fue revelando, ¿no es cierto?, paulatinamente. Fue dándose a conocer a medida que ellos iban avanzando, iban descubriendo quién era Dios. Y Dios se iba revelando. Cada proceso que estaban viviendo en la vida era una manifestación del carácter de Dios. Van a las aguas, ¿no es cierto?, con mucha necesidad. Llegan a un lugar en medio del desierto que tiene agua, pero las aguas están amargas. Y comienza a ver en su corazón un rechazo hacia Dios y hacia Moisés. Y ellos piensan que se van a morir, pero Dios no quiere que se mueran, porque cuando Dios salva, nos salva en serio. Dios no nos salva a medias. Dios es un Dios que hace una obra perfecta y completa. Nosotros tenemos que desarrollarnos, sí, en esa santificación permanente en nuestras vidas, y tenemos que crecer. Esa es nuestra labor, nuestro trabajo. Pero lo que Dios ha hecho es eterno, es perfecto, es completo. No le falta nada a la salvación. La salvación está hecha, está comprada, está ahí hecha. Y no podemos negarla. Es perfecta, es completa. No estamos tratando de ser salvos. Dios ya nos salvó. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es santificarnos, caminar hacia Él, hacia esa luz plena, paso a paso. Y en la medida que avanzamos, Dios se va revelando. Así lo hizo con su pueblo en el desierto. Desde que lo sacó de Egipto, Dios comenzó a revelar su carácter. Primero manifestó su poder, su autoridad, su soberanía. Él se manifestó como el Dios todopoderoso, porque está por encima de todas las cosas. Pero después comenzó a manifestar su carácter a su pueblo para que ellos lo conocieran. En medio de la amargura se manifestó, ¿no es cierto?, la salvación del Señor, la sanidad de Dios vino por medio del árbol de la vida. Me gusta ese pasaje porque ¿de dónde apareció ese árbol? Para sanar las aguas amargas.
Es el árbol de la vida. Esa presencia maravillosa de Jesús que llega para cambiarlo todo, para transformarlo todo, para quitar la amargura y hacernos, ¿no es cierto?, no solamente comibles, si pudiéramos decirlo así, sino aceptados. Y eso es maravilloso, la obra perfecta de Dios. El árbol estaba ahí, era como la roca que estaba en el camino, dice Hebreo, que iba detrás de ellos. Esa roca estaba ahí para darles vida, para brindarles agua, para refrescarlos en medio de las tormentas de la vida, en medio de la sequedad del desierto. Dios estaba presente, Cristo estaba presente para sustentarlos, para sostenerlos, para darles refrigerio, para darles descanso. Dios los había sacado de Egipto, no para matarlos en el desierto, sino para manifestar su fidelidad, su compromiso con ellos. Dios le había dado una palabra a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que él iba a ser un hombre que iba a tener muchos hijos, una descendencia, que su descendencia iba a ser esclava en Egipto, pero que él con mano poderosa, y lo hizo porque Dios es fiel, con mano poderosa los sacaría de ese lugar para llevarlos al lugar de su promesa, a la tierra de provisión abundante. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel. Esa fidelidad debe estar en nosotros como algo certero, seguro, que no cambia, que no varía. Dios nunca deja de ser. Todo va a pasar, todo puede cambiar, pero Dios no cambia porque eres fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la experiencia de Abraham. Abraham en medio de su proceso de vida tuvo que aprender cosas importantes. Abraham aprendió dos cosas en su peregrinar, dos cosas que son relevantes, y yo creo que muchos las saben. En honor a aquellos que no las saben, las vamos a volver a repetir. Dos cosas que lo mantuvieron firme a pesar de las debilidades humanas. Él conoció al Dios que le llamó. Hay mucha gente que y lamentablemente a veces dentro de nuestra realidad cristiana hay mucha gente que habla de Dios pero no le conoce. Hace unas semanas atrás predicaba acerca de eso. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién soy yo? Una pregunta tremenda que Jesús le hace a sus discípulos. Muchos cristianos todavía no conocen bien a Jesús, no conocen bien a su Salvador. Y es por eso que a veces caminamos no sobre terreno sólido, sino a veces sobre terreno blando, en ambigüedad. Sin duda que muchas veces la duda se manifiesta en nuestras vidas, pero Dios sigue siendo el Dios que cumple su palabra. Entonces, ¿qué conoció Abraham de Dios? Porque la palabra dice, conoce que Jehová es Dios, pero también conoce su carácter, conoce su naturaleza, que es fiel. Dios fiel. Maravilloso. Me gusta esa repetición de palabras, que es Dios, Dios fiel, que es Dios, Dios fiel. Uno que habla de la inmensidad, de la magnitud de Él, que es Dios, que no es un Dios con minúscula, sino que es un Dios con mayúscula. Le está diciendo Dios, yo soy Dios, pero soy un Dios fiel. Esa marca esa diferencia. Bueno, ¿qué conoció Abraham de Dios? Él conoció su carácter. Es importante, cada estudio bíblico que se hace en la iglesia, cada libro que se estudia. El Evangelio de Juan es maravilloso porque nos describe a un Cristo glorioso, extraordinario. Nos describe a ese Dios, ¿no es cierto?, que camina en medio de los hombres. Nos habla de la magnitud de su divinidad, de su poder, su grandeza. El verbo, la palabra caminante, la palabra expresada a través de su persona. Él es la palabra, el verbo divino, maravilloso. Eso es. Y eso debe potenciarnos en fe, nos debe potenciar en nuestra fe y hacernos crecer en ella. Entonces él conoció su carácter, y lo que conoció de Dios fue su fidelidad y su poder. Me encantan esas verdades. Con esas dos verdades podemos caminar siempre. Dios es fiel y Dios es poderoso. Fiel porque Él cumple lo que promete, y poderoso porque tiene el poder para cumplir lo que promete. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. No hay nada imposible. Eso es, Dios es
poderoso y todopoderoso, pero también es fiel. Dios dice, Dios cumple y tiene poder para hacer lo que Él ha prometido que va a hacer. Tremendo. Porque si Él dice que nos salva, es verdad que nos salva. Si Él dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva, es porque hay cielo nuevo y tierra nueva. Si Él dice que no quedaremos huérfanos, que no caminaremos solo en esta vida, es verdad. Aún en medio de los problemas, Él está ahí, al lado de nosotros, por delante de nosotros, en nuestra retaguardia. Él nos lleva con Él en medio del proceso. Puede que no sintamos su presencia, pero nos está observando, nos está mirando. Él está tomando nota de nuestra vida. Él va viviendo el proceso con nosotros para que no nos cansemos y desmayemos, porque en medio de todo eso Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos alienta. Cuando Él sabe que ya estamos tembleque, Él se hace presente para decirnos: ten ánimo, yo soy, no tengas miedo, aún te queda camino por delante, puedes avanzar porque yo soy fiel. Aleluya, yo soy fiel, yo no desamparo, yo no dejo. Él no abandona a nadie. Aún cuando nos mete en el desierto de la prueba, Él sigue estando ahí. Por eso es que el Antiguo Testamento es un libro maravilloso. Hay una historia gloriosa que debe fortalecernos también, porque Dios nunca dejó de ver la necesidad de su pueblo y estuvo atento para suplirla en el momento justo. Nunca llegó antes y nunca llegó después. Siempre llegó a tiempo. Pero en el proceso Él estaba formando una vida, estaba formando un pueblo, estaba desarrollando la fe de una nación. ¿Por medio de qué? De la prueba. ¿Cuántos están siendo probados? ¿Cuántos están viviendo momentos difíciles en su vida? Tú lo sabes. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Me ha gustado mucho entender eso. Cuando leemos esta palabra maravillosa, nos damos cuenta ahí. Cuando leemos el libro de Romanos en el capítulo 4, nos damos cuenta cómo se va describiendo esta realidad de la fe de Abraham. El capítulo 4 de Romanos es un capítulo maravilloso porque nos dice mucho de lo que no nos dice en el Génesis. Y aquí vemos la revelación de Dios a través del apóstol Pablo. Él pudo entender más de la experiencia de fe de Abraham, y él lo describe así en el capítulo 4. Por favor, si podemos leer el capítulo 4 del libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Subraye la palabra creyó. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tremendo eso. Este texto está íntimamente relacionado. De hecho, Pablo está expresando el capítulo 15 del libro de Génesis. Específicamente el capítulo 15 del libro de Génesis. Él está hablando ahí justamente de esta respuesta. Creyó Abraham. Esta palabra creyó es una palabra muy especial, amados hermanos. ¿Por qué? El capítulo 15, versículo 6 del libro de Génesis. No sé si puedes ponerlo también, por favor. Capítulo 15, versículo 6. Porque este texto está ahí, tan enlazado. Y creyó, dice, y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Interesante, porque por primera vez en la Escritura la palabra creer y la palabra justicia están juntas. Por primera vez en la Escritura. Y es interesante lo que significa eso, ¿ya? Por eso esta es una mención de Génesis 15, 6, el capítulo 4, versículo 3. Pablo lo va a usar 3 veces en el capítulo 4, lo cual muestra su importancia en el entendimiento de la teología paulina de la salvación. El término fe en el Antiguo Testamento significaba lealtad, fidelidad o confiabilidad, y era una descripción de la naturaleza de Dios, no del hombre, en este sentido, de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios fiel, leal, confiable. Sí, eso es Dios. Y por eso es que es una palabra tan
tan importante. Pero esta realidad de la fe, creyó y le fue contado por justicia, aparece, como le decía, por primera vez, se mencionan juntas la fe y la justicia en las Escrituras. Fíjese que en el Antiguo Testamento la fe demandaba dos cualidades: confianza en o seguridad en, y fidelidad, confianza en, seguridad, ¿ya? Así que creer significa perseverar en la confianza y en la fe al manifestar una fidelidad obediente. Esa es la definición que podemos encontrar de la palabra amán, ¿ya? Significa perseverar en la confianza y en la fe al manifestar fidelidad obediente. Esta es la respuesta de Abraham hacia Dios. Porque si Dios es fiel, también Dios quiere que nosotros seamos fieles a Él. Si Dios es confiable, nosotros también tenemos que ser confiables. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en esa fe? ¿No es cierto? ¿Cuál es la respuesta de nosotros? Es una confianza, ¿no es cierto?, en la fe al manifestar fidelidad obediente. Qué tremendo. Esa es la clase de fe que tenía Abraham. Su corazón se volvió hacia Dios en confianza, obediente y sumisión. Reconocimiento de la autoridad suprema. Abraham inicialmente no vio a Dios, solo escuchó una voz. Podría haber sido una voz dentro de él, podría haber sido una voz audible, no sabemos porque eso no lo describe el texto. Solamente entendemos que Dios se reveló a Abraham por medio del hablarle, por medio del decirle. Y eso, amados hermanos, es importante para nosotros porque a veces entramos en este conflicto. ¿Cómo confío en Dios? Bueno, comience leyendo la Biblia. Conozca la historia bíblica, conozca los pasajes bíblicos, lea y remarque aquellos textos en que Dios está haciendo una obra importante, porque por medio de ese hacer de Dios, por esa manifestación de Dios, Dios está dando a conocer. El pueblo no está viendo una imagen, está viendo obras, está viendo acciones divinas sobre su vida, y eso es lo que nosotros tenemos que experimentar permanentemente, acciones de Dios sobre nuestras vidas. No tenemos una imagen para adorar, pero tenemos a un Dios que sí se revela por medio de lo que Él hace, por medio de lo que Él es. Dios es lo que Él hace. Por eso que Dios es mi bandera, Dios es mi salud, Dios es mi paz, Dios es lo que Él me da, lo que Él se revela en mi vida. Eso es lo que es Dios. Y conozco a Dios. No necesito una imagen de Dios porque tengo las obras de Dios. Alabo las obras de Dios. Bendigo el nombre de Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. La gente nos dice locos. Es verdad, porque no se puede entender racionalmente. Tiene que ser por la fe. Y la fe es una respuesta de fidelidad, de obediencia sumisa. Cuando Dios le habló a Abraham, él comenzó a moverse. Hubo un movimiento en su vida. Hubo un movimiento con su familia. Y eso es importante. Toda vez que Dios nos habla, tiene que haber una acción de parte de nosotros hacia lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Hacia lo que Él nos ha pedido que hagamos. El pastor hablaba del diezmo. Qué interesante. ¿Cuánta gente todavía le cuesta entenderlo? Porque se requiere fe y obediencia para poder diezmar. Confianza en Dios de que va a proveer cuando me haga falta. Creer que estoy lanzando una semilla, no en una obra, sino que la estoy haciendo en Dios. Estoy sembrando y confiando en que Dios hará algo por mí en el día necesario, en el día preciso. Dios me suplirá todo lo que me falta. Dios manifestará su gloria, Dios manifestará su poder de una manera sobrenatural. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero lo va a hacer y lo he visto. Y Dios sé que Dios es un Dios que hace cosas maravillosas. Y conozco a Dios por medio de sus obras que Él ha hecho sobre mi vida. Y ese es el Dios que usted sirve. Dios ha hecho cosas gloriosas en usted. Maravillosas obras. Dios no es un Dios limitado, pero se da a conocer. La gente quiere ver. Nosotros tenemos que solo creer. La fe es por el oír por la palabra. No hay fe si no hay palabra. Si usted no tiene una relación con la Escritura, nunca tendrá fe. La fe del cristiano no es como la fe del mundo. El mundo necesita ver para seguir cosas.
tratan de adorar a un Dios que no conocen. Simple, no saben quién es Dios. Pero usted y yo sabemos, sí, porque Él se reveló un día en nuestra vida. ¿Cómo? Salvándonos. ¿Y cómo yo sé que soy salvo? Porque Cristo resucitó. La resurrección es la seguridad de mi salvación. Porque si Cristo no resucitó, es vana mi fe. Pero Él resucitó. Aleluya. No celebramos a un muerto, nosotros celebramos la vida. Declaramos la vida y anunciamos la vida, porque Él es vida. Y Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre para siempre. Amados hermanos, es importante mantenernos en esa dirección. Eso fue la respuesta de Abraham. Dios vio la actitud sincera de fe de Abraham y la contó como justicia. Fíjese que el término justicia significa estar en una buena relación con Dios y su voluntad. O sea, cuando decimos que somos, que andamos en justicia, es porque tenemos una buena relación con Dios y caminamos en su voluntad. Parece sencillo, pero hay que hacerlo. Es el desafío de cada día. Entender que estoy en su voluntad. ¿Cuánto nos duele, no es cierto? La canción que cantábamos hace un rato, lo que nos ministraba la pastora acerca de que la sangre de Cristo, wow, qué maravilloso ese texto de Primera de Juan, ¿no? Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo justo. Y la sangre de Jesús nos lava y nos limpia de todo pecado. Wow. Fidelidad, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios conoce nuestra inestabilidad, Dios conoce nuestra carnalidad, Dios sabe que somos débiles en áreas de nuestra vida, pero a pesar de eso, Él sigue con nosotros, sigue confiando en nosotros y sigue dándonos esperanza a nosotros, porque Él nos ve allá, Él nos ve sentado con Él en los lugares celestiales, porque Él lo ha asegurado, estamos ya en su lugar, pero Él sabe que estamos en camino y en este proceso de caminar muchas veces nos volvemos infieles y Él sigue siendo fiel. Bendito sea su nombre. Él es fiel. Entonces justicia significa estar en una buena relación con Dios y su voluntad. Además, Dios celebró un pacto con Abraham, según el cual recibía de Dios como su escudo y como su galardón. Yo soy tu galardón. Se lo dijo más de alguna vez el Señor a Abraham. Yo soy tu galardón. Yo voy a estar contigo siempre, le está diciendo, ¿no es cierto? Yo te voy a proteger. Capítulo 15. Dios va a ser el Dios que le va a cuidar, ¿no es cierto? Que le va a manifestar. Yo seré tu galardón. Capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y mi mayordomo de la casa de mi casa es este Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. Y creyó. Wow. Dios haciéndole dibujos en el cielo a Abraham. Lo sacó al mejor pizarrón, al más grande y brillante. Lo hizo contemplar la inmensidad. Y le dijo: mira, Abraham, con un puntero celestial, le dijo: si puedes contar todo esto. Y Abraham estaba extasiado. Yo creo que primera vez en su vida que Abraham miraba las estrellas con fe. Porque en cada luz que brillaba en el firmamento vio multitudes. Vio multitudes. Él comenzó a dimensionar. Fíjese que la palabra de Dios produce algo cuando es puesta en atención. Por eso que Dios lo saca afuera. Los problemas siempre nos encapsulan. Las necesidades nos limitan para ver. No podemos contemplar. Una persona deprimida, ¿qué hace? Duerme. Está encerrada en su mente, en su problema. A oscuras en una pieza, en una habitación.
Pero cuando salimos a la luz podemos ver con claridad. El mundo no es tan pequeño ni tan estrecho. La oscuridad está limitada solo a un espacio. A ese espacio que le damos cuando no dejamos entrar la luz. Pero en la inmensidad de Dios la luz brilla con intensidad. Y podemos ver la gloria de Dios. Y Dios nos impulsa y nos motiva y nos anima para que avancemos y podamos contemplar la grandeza de lo que Él quiere hacer con nosotros. Y Dios no es un Dios mezquino, no es un Dios tacaño. Él es poderoso para hacer todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Y Él es fiel para cumplir todo lo que ha prometido que va a hacer. Dios es fiel. Aleluya, de un aplauso grande. Aleluya. Dios es un Dios fiel. Es una palabra que a mí me ha bendecido mucho en este tiempo porque hemos visto la fidelidad de Dios. Dios no deja de ser el Dios que nos llamó. Por eso que esta palabra está maravillosa. Esta palabra fe, esta palabra fe en el Antiguo Testamento, ser seguro, estar estable. Por eso que tenemos que mantener una fe práctica. La fe salvadora es tanto una aceptación mental de verdades. Acepto las verdades de Dios. Acepto. Alguien puede decir, pero ¿cómo yo puedo tener fe? Insisto, lea la Biblia. Lea la Biblia. Escuche sermones. Sermones que le edifiquen. Cómprese un buen diccionario bíblico. Intrúyase. Y su fe va a comenzar a tener forma. Va a tener la forma de Dios. Porque una fe sin un objeto de fe no es fe, es solo una creencia. Pero la fe verdadera está centrada en el objeto de mi fe. El libro de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces el objeto de mi fe, ¿quién es? ¿Quién es el objeto de mi fe? Jesús. Entonces yo tengo que saber cómo es Él. Cuando digo que Dios es el objeto de mi fe, entonces tengo que conocer a Dios. Dios es fiel, Dios es leal, Dios no cambia, Dios es inmutable. Dios cumple. Esas cosas son importantes para nosotros. Leer el Nuevo Testamento, las epístolas paulinas, leer los evangelios, nos da una gráfica de cómo Dios se mueve, cómo Dios actúa. Leer el Génesis, leer los libros históricos, nos da una gráfica. Leer los libros proféticos nos da una gráfica de cómo Dios actúa. Fíjese que Dios siempre está en movimiento en favor de aquellos que le creen. En medio de las circunstancias adversas, Él está presente. En medio del foso de los leones, Él está presente. En medio, ¿no es cierto?, del fuego, Dios se hace presente. En medio de las situaciones adversas, de la contrapartida, de los que se oponen a tu vida, Dios está presente. Dios se hace presente en aquellos que confían en Él, que creen en Él, porque han visto que Dios es un Dios fiel. No dejaré de creer. Estaba diciendo Job en medio de sus momentos más cruciales de su vida. No dejaré de creer, me mantendré firme. Aunque se deshaga mi piel, yo sé que veré a Dios. Yo veré a Dios. ¿Cómo veré a Dios? Veré la justicia de Dios, veré la mano de Dios. Y si me muero, veré a Dios. Con mejor razón, veré a Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Job? Dios le hizo ver todo su bien. Le hizo ver toda su abundancia, le hizo ver toda su provisión y todo su consuelo. Le hizo ver toda su abundancia y sobreabundancia en su familia. Le dio mejor todo lo que tenía antes. Todo lo que tenía antes, Dios se lo multiplicó en bien. Eso es fidelidad. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Así que la fe, ¿no es cierto?, tiene esta connotación tan especial. La fe salvadora es tanto una aceptación mental de verdades como un compromiso volitivo, o sea, una decisión, como una vida moral, un estilo de vida y también una relación personal al darle la bienvenida al Señor al corazón. Cuando decimos, sí, Señor, yo creo en ti, entonces estamos teniendo una respuesta completa, mental, ¿no es cierto? Un estilo de vida, decisiones concretas, porque hemos dado la bienvenida a Dios a nuestros corazones, al Dios fiel. Por eso que debemos de enfatizar en esto. Dios es un Dios que se manifiesta.
Por eso que Dios le contó a Abraham, esta fe de Abraham fue contada, ¿no es cierto? La palabra contado es una palabra, un término de contabilidad, de contador. Y es un término de contabilidad que significaba imputado o depositado en la cuenta, según la versión, la Septuaginta, de esta referencia. ¿Ya? Por eso que es importante que nosotros miremos a Dios no como algo etéreo, lejano, insensible, que no se preocupa de mis necesidades. Al contrario, a la luz de la palabra podemos decir, el Dios que me salvó es Dios. No hay nadie que se asemeje a Él, nadie que se compare a Él, pero también es Dios fiel. ¿Por qué Dios le aseguró fidelidad a su pueblo? Bueno, porque iban a tener que enfrentar enemigos y Dios iba a estar ahí para defenderlos. En su fidelidad Dios se compromete. Dios se ha comprometido con cada uno de nosotros. Él mismo: no te dejaré ni te desampararé, estaré siempre contigo, que le dijo Dios a Josué. Es la misma palabra que encontramos en el Nuevo Testamento antes de que Jesús ascienda a los cielos. No os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Más aún también nos dicen los textos: volveré y os tomaré a mí mismo. Voy a preparar lugar para vosotros. Por donde yo estoy, yo quiero que ustedes también estén. Ese compromiso es real. Lo único que tenemos que decir es como dice Apocalipsis al terminar: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Que Dios le bendiga. Está en problemas, está en dificultades, está viviendo momentos difíciles en su vida. Recuerde que usted ha sido salvado, que usted ha sido regenerado, usted ha sido transformado por el poder de Dios. Usted fue arrancada de las garras del diablo para vivir ahora en el reino de Dios. Y Dios en su reino es fiel. Dios en su reino es fiel. Él se ha comprometido con los que Él ha salvado. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios. Dios es fiel con los que Él ha llamado. Dios es fiel y nunca, nunca, nunca nos dejará huérfano. Póngase de pie, denle un aplauso grande al Señor. Aleluya. Yo no sé, pero sé que es verdad. No sé cuántos, pero sí sé que algunos están viviendo momentos difíciles. ¿Cuántos están pasando por el desierto? ¿Cuántos sienten que están pasando por un desierto? Levante su mano, levante. No tenga vergüenza. Mire que yo me sé algunos caminos por el desierto de memoria ya. Lo que sí he entendido, que no puedo quedarme a vivir en el desierto. El valle de sombra de muerte es transitorio. Nos conduce a la mesa, donde el anfitrión es Dios. Y Él prepara alimento para nutrirnos. Mantenga su mano un momento levantada. Quiero orar por usted, porque entiendo lo que está sintiendo. Entiendo lo que está viviendo. Si está sufriendo, lo puedo entender, porque hemos vivido momentos de dolor profundo. Si está teniendo necesidades materiales, lo comprendo y lo entiendo, porque hemos vivido momentos difíciles en nuestra vida como ministros del Señor. Si está enfermo, también puedo entenderlo, porque en medio de la enfermedad podemos ver la mano constructora de Dios trabajando en nosotros. Está teniendo problemas con sus hijos. Bueno, alguna experiencia tengo en eso y puedo entenderlo. Se siente frustrado, frustrada en la vida. Siente que está frente a una montaña, que tiene todos los aperos para subirla y no sabe cómo. Bueno, yo lo entiendo. Por eso quiero orar por usted y poner mi sentimiento en el sentimiento de Dios, para que el Espíritu Santo le consuele en este día, le aliente, le dé fuerza. No renuncie, no se queje. Dígale: Señor, quiero aceptar tu valle de sombras. Quiero aceptar el desierto con gozo, porque sé que me llevarás a una nueva posta, Señor, y en esa posta manifestarás tu gloria. Y aunque me encuentre con las aguas amargas, veré, Señor, cómo son endulzadas a través del árbol de la vida, que es Jesús. Miraré tu mano poderosa moverse en medio de mi dolor.
y sentiré el consuelo por medio de tu espíritu cuando mi corazón se parte, producto de las pruebas de la vida. Señor, y en medio de las necesidades, aún cuando no vea nada, Señor, comenzaré a declarar como el profeta: me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no hayan majadas, aunque no hayan vacas, aunque no hayan frutos en la vid, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aún en medio de la enfermedad, en medio del deterioro físico, diré: aun cuando esta mi piel se deshaga, yo sé que en mi carne veré a Dios. Y en medio de los procesos de la vida, no quiero renunciar a ti, quiero que me sostengas. Dios, yo oro por cada sufriente, yo oro por cada sufriente, por cada peregrino que va avanzando en el camino de la fe. Oro para que tu gloria se manifieste, oro para que tu presencia gloriosa lo sostenga y lo sustente. Oro para que tú abras maná del cielo para el hambriento, para que puedas saciar la sed del sediento, para que puedas iluminar el camino del que va en medio de la oscuridad, para que tu mano poderosa sostenga al débil. Oh Dios maravilloso, tú eres fiel, tú eres fiel, tú nunca dejas de ser. Todo pasará, pero tú permaneces para siempre. Sostiene a tu iglesia, sostiene a tu pueblo, sostiene al afligido, al débil, al que está comenzando. Dale las fuerzas del búfalo, alienta al de poco ánimo en este día. Que fijemos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que nos mantengamos firmes sin fluctuar, aún en medio de las tormentas. Que cada día miremos hacia abajo y veamos, Señor, nuestro pie sobre la roca. Aleluya. Tú no nos dejarás caer. Tú nos sostendrás con tu brazo poderoso. Porque tú eres fiel. Porque tú eres fiel. Aleluya. Puede declarar su fidelidad. Puede declarar su fidelidad. Dígalo ahora: Dios, yo creo en ti, yo creo en tu fidelidad, yo me tomo de tus promesas. Seguiré avanzando mirándote a ti, al que ha prometido. Señor, veré tu gloria, porque sostendré mi mirada en ti, Señor, el autor y consumador de mi fe. Aleluya. Vamos, levante sus manos delante del Señor. Adórele en medio de su tristeza, de su amargura, en medio de su dolor, de su necesidad. Esa es la alabanza que es elevada al cielo. Es ahí donde Dios envía a sus ángeles con copas de oro para recoger sus lágrimas y tenerlas delante de usted, de Él. Este es el tiempo en que tienes que alabar al Dios fiel. En esperanza contra esperanza, dice el capítulo 4 de Romanos. En esperanza contra esperanza. Abraham se sostuvo declarando que Dios era fiel y todopoderoso. Fiel y todopoderoso. Esa era la declaración de Abraham día tras día. Cuando los años pasaron, él se mantuvo firme, creyendo. Y aunque no veía nada, decía: Dios, tú eres fiel. Tú eres fiel y eres poderoso para cumplir. Cuando caminó hacia el monte con su hijo, él declaró la fidelidad y el poder de Dios. Dios se proveerá de holocausto. Dios dará lo que hace falta. Dios dará. Iremos y volveremos, porque Dios me prometió un hijo no para matarlo, sino para criarlo. Aleluya. 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 Vamos, levante su corazón delante del Señor. Alábele en este día. Bendígale. Es la ocasión perfecta para que la gloria de Dios se manifieste en su vida en medio de su alabanza. Aleluya.